Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el módulo 3 de material de laboratorio y es el referente a los materiales de medición. El primero que vamos a abordar es la balanza, que es un instrumento cuya función principal es medir la masa de un cuerpo. Hay diferentes tipos de balanza y se van a elegir dependiendo del uso que se le vaya a dar o lo que se vaya a pesar con. Por ejemplo, vamos a referirnos un poquito a la historia de las balanzas y vamos a hablar sobre la balanza de cruz. Esta balanza era más de comparativo. Teníamos algún peso con el que queríamos igualar el otro platillo o teníamos un peso conocido, no sé, una barra de 10 gramos, lo poníamos en un platillo y en el otro íbamos a pesar los 10 gramos. Entonces, así es como se inició esta tecnología. En la actualidad es un poquito diferente, pero el principio sigue siendo el mismo, solo que la tecnología que se utiliza es la diferencia. Esta es muy parecida a la otra, solo que en la otra los platillos estaban colgados y en esta están abajo. Es lo único, pero seguimos siendo comparativos. Si nos vamos a ir ya hablando en materia, para las que son utilizadas en el laboratorio, la primera que vamos a tocar va a ser la balanza granataria. Esta es una balanza manual que tiene una serie de barras que van a tener o representar los pesos y depende, si se fijan aquí, depende del tipo en cada barra, ah, el cuadrito que se mueve es diferente, tanto el tamaño como el peso. Ese es el comparativo. Pues la primera barra es la que tiene el peso más pequeño. Aquí en el dibujo, la última barra es la que tiene el peso medio y la del medio es la más grande, si se fijan. Entonces, dependiendo de la capacidad de la balanza, van a ser los pesos que se manejen o las escalas por barra. Por ejemplo, la primera puede que sea de 1 gramo y cada rayita sea la precisión de 0.1 gramo. Entonces, conforme se vaya moviendo esa plaquita delgadita, va a ir avanzando de 0.1 en 0.1, por decir algo. La mediana a lo mejor va de 10 en 10 y cada avance van a ser 10 gramos. Y la grande tal vez sean 100 y cada movimiento, cada escala van a ser 100, 200, 300. Entonces, dependiendo de esa capacidad de las escalas, es la capacidad total que va a tener la balanza granataria. Por ejemplo, puede ser que se mide de 2 a 2,5 kilos y la precisión sea de 0.1 o incluso puede ser de 0.01, pero ya sería muy complicado que fuera menor. ¿Por qué? Pues porque es manual la medición, entonces no va a ser tan exacta. Pueden medir hasta 100 kilos, pero la precisión es lo que no va a cambiar mucho. Ahora bien, también para el laboratorio tenemos la balanza analítica. Esta balanza analítica, la diferencia está en que la exactitud va a ser mucho mayor. Esta puede medir, si se fijan en la escala, primero que nada es digital y puede medir 0.0001 gramo. A razón de eso, tiene esa cabina. ¿Por qué? Pues imagínense medir esa cantidad tan pequeñita, el aire le haría ruido. Entonces, ¿cómo se va a realizar? Vamos a poner ahí nuestro vaso que vamos a pesar, o nuestro vidrio de reloj, o el papel, lo que vayamos a utilizar para pesar, se pone sobre la balanza. Se pone el botón para que se calibre en cero. Y con una espátula vamos a ir agregando poco a poco la cantidad de lo que vamos a pesar. Vamos a cerrar la puertita
y una vez cerrado que ya no le afectan las corrientes de aire, entonces se toma la medición. Esa es la forma correcta. Entonces, esta es muy práctica, es muy útil y muy exacta. Balanza analítica. Otro aparato de medición en el laboratorio es el cronómetro. ¿Qué es lo que mide el cronómetro? Bueno, pues su mismo nombre lo dice. Cronos era el titán del tiempo y metrón significa aparato para medir. Por lo tanto, el cronómetro es un aparato para medir el tiempo. Hay muchas modalidades, muchos diseños, muchas opciones, pero lo básico que debe de tener un cronómetro es un botón de inicio y un botón de parado. Va a medir de segundos, minutos y horas, pero siempre requiere botón de inicio, botón de parado. Algunos son sofisticados, unos tienen alarmas, unos tienen programaciones, pero eso es lo básico, inicio y parado. Otro aparato de medición que es su uso muy generalizado en el es el termómetro. El termómetro lo que va a medir va a ser la temperatura. Y hay diferentes tipos de termómetros. Están los termómetros manuales y los termómetros digitales. Y para cualquiera de ellos, la escala que se maneje va a depender de lo que se vaya a medir. Por decir, un termómetro clínico que va a medir la temperatura en los seres vivos va a tener una escala de 32 a 45 grados, porque cualquier temperatura que salga de esa escala sería incompatible con la vida. Si van a medir la refrigeración o la temperatura de un refrigerador, entonces pues va a ser de 0 grados hacia arriba. Si van a medir un congelador, va a ser de 0 grados hacia abajo. Si van a medir una incubadora, va a ser alrededor de los 37. Y así vamos a ir escogiendo la escala del termómetro de acuerdo a lo que vayamos a medir. Si vamos a querer controlar la temperatura en un sistema de destilación, por ejemplo, y queremos destilar agua, pues nuestro termómetro debe de tener mínimo 100 grados. ¿Por qué? Porque el agua a esa temperatura ebulle. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a medir, es la escala que debemos elegir. Y abajo, ahí en la imagen, tenemos los termómetros digitales, que el principio del termómetro digital es una varilla que en la punta tiene un sensor que es el que detecta la temperatura. Muy bien, con eso terminamos con el termómetro. Y en esta ocasión hemos terminado ya con los aparatos de medición más utilizados en el laboratorio. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.